Bueno, continuamos con nuestra entrevista. Profesor, ¿considera que la innovación tecnológica ha modificado paradigmas tradicionales frente al aprendizaje y la adquisición de inglés en Colombia? Mira que justamente hace 4 días estuve en una conferencia que di en Manizales y mi argumento o mi alegato tenía que ver con que la tecnología no modificó absolutamente nada. Y te explico el punto de vista. Esto lo estoy terminando una investigación que estamos haciendo con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la que hace 2 años me invitaron a visitar directamente 64 maestros y maestras. Estuve haciendo observaciones de clase y tenía que repetir eso hace un año, que era la época de la pandemia. Entonces decidimos, como no era posible visitarlos face to face o presencial, entonces decidimos hacer observaciones de clase virtual. Los hallazgos fueron interesantísimos. Aquellos maestros que se les identificó que tenían enfoques tradicionales, que su enseñanza estaba centrada en el maestro, que no involucraban a los estudiantes en la presencialidad, hicieron exactamente lo mismo en la virtualidad. El profesor hablando, explicando, hablando solo, mostrando gráficas, haciendo cualquier cosa y no involucrando a los estudiantes en la clase. Aquellos profesores que ya tenían montadas estructuras de alrededor del estudiante como en el centro del proceso, es decir, los profesores que estaban trabajando en autonomía, en flip learning, en el estudiante como centro del proceso, hicieron exactamente lo mismo con tecnología. Lograron a través de la creación de aulas, de vínculos, de hipervínculos, de trabajo directo con ellos, con plataformas como Zoom o como Teams o cualquier otra, hacer cosas maravillosas. Entonces, el punto de vista mío es que la tecnología solamente mostró que no sirve para nada si detrás de eso el maestro tiene una concepción tradicional, porque ese maestro o maestra va a seguir haciendo exactamente lo mismo, o si funciona y funciona muy bien cuando la persona que está de este lado en la docencia tiene claridad de que el hecho de que sea virtualmente no implica que no se haga centrado en el estudiante, que sea participativo y colaborativo y todo este tipo de cosas que tú conoces. Entonces, ese es mi punto de vista. La tecnología no hizo ninguna diferencia. Quienes ya lo estaban haciendo, lo siguieron haciendo. Y quienes no lo estaban haciendo, no lo siguieron haciendo. Ok, perfecto, muy interesante. ¿Hay una metodología y o un enfoque que desarrollen los estudiantes formas efectivas de adquisición de la lengua extranjera donde haya una interdisciplinaridad con diferentes áreas de conocimiento desarrollando procesos de pensamiento crítico, creatividad e innovación? Sí, es decir, yo quiero referirme a esta pregunta desde la perspectiva de CLIL, que es el Content and Language Integrated Learning, que es el aprendizaje del idioma y contenido integrado. En estos enfoques hay, como tú sabes, dos escuelas. Una que promueve lo que llamamos soft CLIL, que es el enfoque más suave, y ese que debería aparecer en casi todos los libros de texto, en los que cuando el niño o niña está estudiando el triángulo, los colores, etcétera, también está estudiando geometría, cuando aprende los números está aprendiendo las bases de la aritmética, y cuando está hablando, por ejemplo, de familia y todo esto, está hablando de temas sociales. Entonces, ese enfoque debe seguir avanzando y debe seguir avanzando y promoviendo discusiones como las que tú mencionas. Cuando se habla, por ejemplo, de family y se enseña que es father, mother, son and daughter, etc. Cuando se hace ese tipo de afirmaciones, tienen que aprovecharse para generar la conciencia de lenguaje y de sociedad más amplia, para hablar, por ejemplo, de temas de inclusión, de cómo son las familias con solo mamá, que es el 33% de las familias en Colombia, o familias diversas, que ya las hay, y hay que darles visibilidad en el salón de clase. Cuando estamos hablando entonces de ese soft skill, tenemos que pensar en que no solamente se trata de hacerlo interdisciplinario, porque evidentemente estamos tocando todas las demás áreas, y si vamos, digamos, congruentes con la idea de que el inglés, el español y la tecnología deben ser transversales al currículo, estaríamos pensando que nosotros estamos cumpliendo con ese requisito. El tema más complejo aparece cuando estamos hablando de hard skill. Hard skill, que es cuando ya se enseña ciencias o matemáticas o cualquier otra materia en inglés solamente, porque ahí
hay que medir con muchísimo cuidado que esa imposición de utilizar solamente el idioma extranjero como medio de instrucción puede limitar que los estudiantes y las estudiantes tengan una visión más amplia, y a veces los niños o niñas les va muy mal y uno no sabe si es porque no tienen inglés o porque no saben de geografía. Habiendo dicho eso, en los dos elementos que acabo de mencionar, tienen que aparecer otros asuntos que son más transdisciplinares, como por ejemplo los temas de lectura crítica, de pensamiento crítico, de conciencia del lenguaje, y los temas de equidad, diversidad e inclusión. ¿Qué tan lejos podemos estar de un docente que pueda preparar su lección para un entorno multilingüe y pluricultural, llevándola a un aula inclusiva donde los estudiantes que tengan necesidades educativas pues también sean incluyentes con las necesidades especiales? Claro, yo creo que lo que tú mencionas es algo que está pasando ya particularmente en muchos colegios privados, donde digamos que se ha visto que hay dos como vertientes. Una que era la tradicional, y es que al niño o niña con necesidades especiales se le apartaba y se le tenía como alguien especial y se le daban las clases, pero nunca se le integraba al grupo. La tendencia actual es de mainstreaming, y es hacer que los niños y niñas que tengan retos o dificultades cognitivas o limitaciones físicas o lo que sea, puedan estar dentro de la misma aula, para que sea en ese lugar cuando se empiece a pensar de todos los procesos reales de equidad, diversidad e inclusión. Ahora, esta es solamente una parte, porque si lo vemos desde el nivel más amplio, cuando uno piensa, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con exclusión, estamos no solamente hablando de niños y niñas que tengan diversidades en temas cognitivos, sino también en creencias religiosas, en origen étnico, en nacionalidad, el caso específico de la violencia contra niñas y mujeres, niños y niñas que son discriminados por razones de su creencia o por su orientación sexual. Entonces, si ya estamos hablando de esa inclusión, tenemos que pensar en una inclusión que dé cuenta de estos elementos. Y ahí es cuando te comentaba yo hace un momento que el inglés es tan importante, porque en inglés los niños y niñas pueden aprender palabras diversas. Por ejemplo, antes decíamos he and she, y ahora ya hay otras personas que no se identifican ni con he ni con she, entonces se usa they. Entonces son cosas elementales que, si un profesor o profesora tiene conciencia de temas de inclusión, debería enseñar estos pronombres nuevos que se están utilizando, como en Colombia, ella o ellas, que son temas que, aunque mucha gente le moleste y dicen que va contra las normas de la gramática, el fondo del asunto es que si no se da visibilidad, no existe, y si no existe, no se reconoce. Perfecto. ¿La percepción de la aprehensión del aprendizaje de una lengua extranjera fortalece la adquisición de la misma o no? Mira, este es un tema que es bien interesante, porque está más del lado de la filosofía que de la pedagogía. Y era como esa aprehensión, como la comprensión y la observación o la contemplación. Incluso en algunos temas que tienen que ver con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, hablaban de ese tipo de cosas, ¿no? Como de la observación con tranquilidad, y la meditación y la observación. Pero aquí podemos hacer un vínculo interesante, y es aterrizarlo un poquito más a un tema que presentó Stephen Krashen hace mucho tiempo, que se llama Comprehensible Input. La teoría del input comprensible decía que para que un niño o niña pueda empezar a crecer, tiene que darle sentido a eso primero que tiene. Entonces decía, había una fórmula matemática que planteaba Krashen que decía L plus 1, L más 1, que significaba que para poder ayudar en el proceso de aprendizaje, los niños y niñas tenían que tener una base que era L, una base sencilla que puede ser palabras como cognados o palabras sencillas en inglés, y que a partir de esas podíamos hacer el más 1, que sería eso nuevo para cada día. Esa es la teoría básicamente que tú hablas de, digamos, el fundamento del constructivismo. Podría acercarse un poquito más a este concepto que es más filosófico del tema de la aprehensión. Entonces, si ofrecemos un comprehensible input, es decir, si les ofrecemos a los niños inglés real en el salón de clase, sea hablado por la maestra o maestro, o sea con los CDs o audios que traen los libros, ya estamos empezando a hacer una exposición al idioma. Y si hacemos exposición al idioma, como tú sabes, hay dos procesos que también Krashen analizó,
el uno que era el de learning y el otro que era el de acquisition, aprendizaje o adquisición. Inicialmente los presentó separados, porque decía, si yo voy a un salón de clase, hay un profesor, hay unos estudiantes, hay una cuestión totalmente consciente en el que yo voy a aprender esto o lo otro, y eso se llama learning. Pero por otro lado, hay otro caso y es que se llama acquisition. En acquisition, primero que todo, no se da en un entorno formal, simplemente se da cuando la gente empieza a hablar un idioma, el niño o niña está expuesto a ese idioma, ahí no se dice que hay enseñanza, sino que hay exposición, y que de alguna manera a través de la exposición uno puede llegar a entender lo que se está diciendo. La realidad es que en el salón de clase de inglés se dan las dos cosas. Se da la enseñanza, que es la parte en la que el profesor dice, this is simple present, this is the verb, this is the adjective, o lo que sea. Y después de que se ha dado esa parte, hay charlas, hay ejemplos, hay juegos, o el profesor pregunta, how are you feeling, how do you do today? Y cuando hace eso, está exponiendo a los niños y niñas al aprendizaje, al idioma. Entonces, tanto la enseñanza como la exposición son importantes. Okay. Bueno, qué interesante, profesor. Ya para terminar, ¿qué retos enfrentan los docentes frente al desarrollo de innovación y creatividad en el aula del siglo XXI? Sí, aquí digamos que el contexto del sector privado y del sector público son totalmente diferentes. Para empezar, en el sector privado hay menos niños y niñas, entonces eso permite que también haya más posibilidades de experimentación. Los retos que enfrenta un profesor tienen que ver más que todo con el número de estudiantes y los espacios reales dentro del aula y la posibilidad de acceso a tecnologías cuando se da ese caso. Esos dos serían como los puntos más importantes que afectarían el desarrollo de la innovación. Ahora, habiendo dicho eso, hay ejemplos increíbles y excepcionales de maestros y maestras que han hecho innovaciones buenísimas en entornos complejos, como por ejemplo en una salón de clase rural o en una aula con 43 niños o niñas. Y también hay un mal general que quiero resaltar, y es que se está dando muchísimo en el mundo, y en Colombia no es la excepción, que los temas de administración educativa se están tragando a la educación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el maestro debería estar pensando en innovación y en hacer cosas increíbles en el salón de clase, le toca completar una cantidad de formatos, ya sean en línea o en papel, para poder dar cuenta de los avances y de los logros y de las rúbricas y de las calificaciones, y eso cada día crece más, quitándole, por ejemplo, tiempo para que maestros y maestras puedan decir, wow, hoy vamos a crear algo totalmente diferente, porque en ese caso la administración educativa ahoga o asfixia la creatividad. Claro. No, pues qué interesante. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo, por compartirnos un poco de su experiencia. Y pues en estos tiempos que obviamente está uno como tratando de transformar, y como usted lo dice, pues debemos que estar como cogidos de diferentes dinámicas, innovaciones, una meta muy grande en la parte de transformación educativa, y más que la transformación de ese ser humano que está aquí, de este lado, como llegando a esos chicos, a esos seres humanos que hacen parte de una sociedad, y que pues obviamente que es nuestro sueño seguir cambiando, seguir innovando y seguir aprendiendo de ellos para seguir construyendo en conjunto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, y ojalá que esto sea de utilidad. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.